Guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Quién ganará? Uno de los temas más actuales en los últimos 2 años es sin duda la guerra entre Rusia y Ucrania. Una guerra que sorprendió a todo el mundo, pero no a los que estaban en dichos países desde finales de 2013, ya que esas fechas fueron el pistoletazo de salida a una guerra inevitable entre ambos países. Pero ¿hubo algún tercero que provocó que esta guerra sucediese? ¿Quién está en mejor posición de ganar la guerra? Quédate hasta el final del vídeo para enterarte de eso y muchos más detalles sobre lo que muchos piensan que podría ser la Tercera Guerra Mundial, o si no, el comienzo de ella. Recuerda suscribirte al canal y dar a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. La guerra entre Rusia y Ucrania comenzó en 2014, después de que el presidente ucraniano prorruso Viktor Yanukovych fue destituido por una revolución popular en Ucrania. Esto llevó a la anexión de la península de Crimea por parte de Rusia, una acción que fue condenada por gran parte de la comunidad internacional. El gobierno de Ucrania se negó a aceptar la anexión de Crimea y comenzó a luchar contra los separatistas prorrusos en el este de Ucrania. Los separatistas prorrusos tomaron el control de Donetsk y Lugansk en 2014, lo que llevó a una larga guerra en la región. El conflicto ha dejado a más de 13.000 muertos y ha desplazado a más de 1 millón de personas. La situación humanitaria en la región ha empeorado y ha habido informes de violaciones de los derechos humanos y crímenes de guerra. Rusia ha sido acusada de apoyar a los separatistas prorrusos con armas y dinero, algo que ha negado. En respuesta, los Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto sanciones económicas a Rusia. Los intentos de resolver el conflicto han sido en gran medida infructuosos. En 2015 se firmó el Acuerdo de Minsk, un acuerdo de paz negociado por Francia, Alemania, Ucrania y Rusia, que pedía un alto al fuego y una solución diplomática al conflicto. Sin embargo, el acuerdo no ha sido implementado de manera efectiva. En 2018 se intensificaron los enfrentamientos en la región de Azov, en el mar de Azov. Rusia se negó a permitir que los barcos ucranianos navegaran por el estrecho de Kerch, lo que llevó a un enfrentamiento naval entre Ucrania y Rusia. 3 barcos ucranianos fueron capturados y 24 marineros ucranianos fueron arrestados. La tensión en la región se ha mantenido alta desde entonces. En 2019, Volodymyr Zelensky fue elegido presidente de Ucrania con una plataforma que prometía poner fin a la guerra en el este de Ucrania. A pesar de las esperanzas de un acuerdo de paz, la situación en la región sigue siendo tensa. En 2021 se produjo un aumento de la actividad militar rusa cerca de la frontera con Ucrania, lo que llevó a temores de una escalada en el conflicto. A pesar de los llamados internacionales a la calma, las tensiones en la región siguen siendo extremadamente altas. ¿Cómo comenzó el conflicto? El conflicto entre Rusia y Ucrania se originó a finales de 2013 y principios de 2014, cuando el presidente ucraniano Viktor Yanukovych rechazó un acuerdo de asociación con la Unión Europea y optó por fortalecer los lazos económicos con Rusia. Esta decisión fue vista por muchos ucranianos como una amenaza a la soberanía del país y a su independencia económica. En respuesta a la decisión de Yanukovych, estallaron protestas masivas en Kiev, la capital de Ucrania, conocidas como la Revolución de Maidán. Las protestas se intensificaron en febrero de 2014, cuando la policía antidisturbios mató a decenas de manifestantes en la plaza Maidán de Kiev. La violencia llevó a la destitución de Yanukovych el 22 de febrero de 2014 y a la formación de un gobierno interino en Ucrania. Este nuevo gobierno, liderado por el presidente interino Oleksandr Tuchinov, era pro-occidental y estaba decidido a alejarse de la influencia de Rusia. La destitución de Yanukovych y el cambio de gobierno en Ucrania fueron vistos por Rusia como una amenaza a su influencia en la región. El presidente ruso Vladimir Putin acusó al gobierno de Ucrania de estar compuesto por fascistas y nacionalistas, y afirmó que los rusos que vivían en Ucrania estaban en peligro. En marzo de 2014, sin previo aviso, las fuerzas rusas se infiltraron en Crimea, una península en el sur de Ucrania que históricamente ha tenido una gran población de habla rusa. Las fuerzas rusas tomaron el control de la región y celebraron un referéndum, en la que la mayoría de los votantes apoyaron la secesión de Crimea y su posterior anexión a Rusia. Este movimiento fue condenado por gran parte de la comunidad internacional como una violación del derecho internacional y de la soberanía de Ucrania. A pesar de esto, Rusia se negó a reconocer la legitimidad del gobierno interino de Ucrania y afirmó que estaba protegiendo a los rusos étnicos que vivían en Ucrania. La situación se complicó aún más cuando se produjeron protestas prorrusas en las regiones de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania. Estas protestas fueron seguidas por la toma del control de las regiones por parte de separatistas prorrusos armados. Y esto marcó el inicio del conflicto armado entre Ucrania y los separatistas apoyados por Rusia. Zelensky vs Putin. Volodymyr Zelensky
ha mantenido una relación tensa con el presidente ruso, Vladimir Putin, desde su llegada al poder en 2019. Zelensky ha buscado una solución pacífica al conflicto en el este de Ucrania y ha intentado mantener un diálogo con Rusia, pero hasta ahora no ha logrado un acuerdo de paz duradero. En septiembre de 2019, Zelensky se reunió con Putin en París, en un intento de avanzar en las conversaciones de paz. La reunión fue la primera entre los dos líderes desde que Zelensky llegó al poder, y se centró en la resolución del conflicto en el este de Ucrania. Sin embargo, las conversaciones no produjeron resultados significativos. El conflicto entre Ucrania y Rusia se intensificó en febrero de 2021, cuando las fuerzas separatistas prorrusas lanzaron una ofensiva en el este de Ucrania, violando el alto al fuego que había sido acordado previamente. Zelensky acusó a Rusia de apoyar a los separatistas y de enviar tropas y armamento a la región. Rusia negó las acusaciones, pero la tensión entre los dos países aumentó. En abril de 2021, Zelensky propuso una reunión con Putin en la zona de conflicto en el este de Ucrania para discutir la situación y buscar una solución pacífica. Putin aceptó la propuesta, pero la reunión no se ha llevado a cabo todavía. En mayo de 2021, Zelensky anunció que Ucrania estaba dispuesta a dialogar con Rusia y buscar una solución pacífica al conflicto, pero que no cedería en su posición de defender la integridad territorial de Ucrania. Putin también ha expresado su deseo de una solución pacífica al conflicto, pero ha insistido en que Ucrania debe reconocer la autonomía de las regiones separatistas prorrusas en el este del país. En resumen, la relación entre Zelensky y Putin ha sido tensa debido al conflicto en el este de Ucrania y la falta de progreso en las negociaciones de paz. Ambos líderes han expresado su deseo de una solución pacífica, pero siguen en desacuerdo sobre los términos de un posible acuerdo. ¿Quién ganará la guerra? Es importante aclarar que la guerra entre Rusia y Ucrania no debería considerarse como una competencia en la que los dos países tienen que ganar y el otro perder. En cambio, la resolución del conflicto debe basarse en la diplomacia, el diálogo y el compromiso. Dicho esto, actualmente no hay una clara indicación de cuál será el resultado final del conflicto. En términos militares, Rusia tiene una ventaja significativa en términos de tamaño y capacidad de su ejército, así como una importante presencia de tropas cerca de la frontera ucraniana. Sin embargo, Ucrania ha modernizado su ejército y ha recibido apoyo de países occidentales, lo que ha mejorado su capacidad de defensa. En el plano diplomático, la situación es igualmente compleja. Los esfuerzos internacionales por resolver el conflicto, como los acuerdos de Minsk, han fracasado hasta el momento, y las posiciones de Rusia y Ucrania parecen irreconciliables. Por otro lado, hay una presión internacional significativa para una solución pacífica, y una serie de sanciones económicas han sido impuestas a Rusia como resultado de sus acciones en Ucrania. En cuanto a la situación actual, en 2022 la escalada del conflicto llevó a una invasión rusa de Ucrania, lo que ha aumentado la complejidad del conflicto y ha llevado a una condena internacional generalizada de Rusia. Actualmente la comunidad internacional está trabajando para poner fin a la invasión rusa y encontrar una solución pacífica al conflicto. En conclusión, es difícil predecir el resultado final del conflicto entre Rusia y Ucrania, y en lugar de buscar una victoria para uno de los países, es importante trabajar hacia una solución pacífica y sostenible que proteja la integridad territorial de Ucrania y promueva la estabilidad y la seguridad en la región. Teorías sobre esta guerra. Hay varias teorías y explicaciones sobre las causas y motivos detrás de la guerra entre Rusia y Ucrania. A continuación os cuento algunas de las teorías más discutidas. Control territorial y recursos. El control del territorio es uno de los principales motivos detrás del conflicto en Ucrania. Desde que Ucrania se independizó de la Unión Soviética en 1991, Rusia ha intentado mantener su influencia en el país, especialmente en la región de Crimea, que es de gran importancia estratégica para Rusia debido a su acceso al Mar Negro y al Mar Mediterráneo. En 2014, Rusia anexó Crimea, después de un referéndum que fue considerado de ilegal por la comunidad internacional. Además, el conflicto se ha intensificado en la región del Donbass, donde separatistas prorrusos han declarado 2 repúblicas autoproclamadas. La región es rica en recursos naturales como carbón, hierro y otros minerales, lo que lo hace importante para la economía de Ucrania. El control del territorio es, por tanto, un factor clave en la lucha por el poder y los recursos. Por otro lado, los recursos naturales, especialmente los energéticos, también juegan un papel importante en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Rusia es uno de los principales proveedores de gas natural a Europa, y gran parte de ese gas pasa por Ucrania. En el pasado, Rusia ha utilizado el suministro de gas como una herramienta de presión política contra Ucrania y otros países. Por su parte, Ucrania tiene importantes reservas de carbón, hierro y otros minerales, que son importantes para su economía. El control de estos recursos es fundamental para la economía de ambos países. Nacionalismo y propaganda. El nacionalismo ha sido un factor importante en la política y la sociedad de ambos países. En Ucrania, el sentimiento nacionalista ha crecido desde la independencia de la Unión Soviética en 1991, lo que ha llevado a una mayor identificación con la cultura ucraniana y una menor aceptación de la influencia rusa.
En Rusia el nacionalismo ha aumentado en los últimos años, impulsado por el discurso del presidente Putin y la retórica antioccidental. El nacionalismo ha llevado a una mayor polarización entre los dos países, lo que ha dificultado el diálogo y la negociación. Los sentimientos nacionalistas también han llevado a una mayor hostilidad hacia las minorías étnicas en ambos países. Por otro lado, la propaganda también ha sido un factor importante en la intensificación del conflicto. Tanto Rusia como Ucrania han utilizado la propaganda para manipular la opinión pública y crear una imagen negativa del otro país. En Rusia, los medios de comunicación estatales han difundido una imagen negativa de Ucrania, acusándola de ser un estado fallido, controlado por fascistas y de ser una amenaza para los rusos que viven en el país. En Ucrania, la propaganda ha sido utilizada para presentar a Rusia como una amenaza para la integridad territorial y la seguridad nacional del país. La propaganda ha llevado a una mayor desconfianza entre los dos países y ha dificultado el diálogo y la negociación. Problemas internos en Rusia. La corrupción en Rusia ha sido un problema endémico desde la caída de la Unión Soviética. La corrupción ha afectado a todos los aspectos de la sociedad rusa, incluyendo el sector empresarial, la política y la justicia. La corrupción también ha debilitado la economía rusa y ha socavado la confianza de los ciudadanos en el gobierno. Luego tendríamos la crisis económica. La economía rusa ha enfrentado varios desafíos en los últimos años, incluyendo la caída del precio del petróleo y las sanciones internacionales impuestas por la comunidad internacional. Estos desafíos han llevado a una disminución en la calidad de vida de muchos ciudadanos rusos y ha aumentado el descontento con el gobierno. También tendríamos las desigualdades sociales. A pesar de tener una economía relativamente grande, Rusia todavía enfrenta grandes desigualdades sociales. La brecha entre los ricos y los pobres es demasiado grande, y hay una gran cantidad de personas viviendo en la pobreza. Además, las minorías étnicas y los grupos marginados enfrentan discriminación y desventajas sociales. Luego, la presión política en Rusia ha aumentado. El gobierno ha sido acusado de restringir la libertad de prensa y de perseguir a los disidentes políticos. También ha habido informes de violaciones de los derechos humanos y del Estado de Derecho en Rusia. El gobierno ruso ha promovido una visión de Rusia como una gran potencia que necesita proteger a sus ciudadanos en el extranjero, lo que ha llevado a una mayor confrontación con los países vecinos. Rivalidad con Rusia. La rivalidad entre Estados Unidos y Rusia ha sido un tema importante en el conflicto entre Rusia y Ucrania. En particular, algunos han sugerido que el apoyo de Estados Unidos a Ucrania en la guerra se debe a la rivalidad con Rusia y su deseo de contener la influencia de Rusia en la región y en el mundo. La relación ha sido tensa durante muchos años y ha habido varios puntos de conflicto entre los dos países. En los últimos años, su relación se ha deteriorado aún más, debido a la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, las acusaciones de espionaje y sabotaje, y otras acciones hostiles. En este contexto, la ayuda de Estados Unidos a Ucrania se ha visto como una forma de contrarrestar la influencia de Rusia en la región. Además, el gobierno de Estados Unidos ha expresado su apoyo a Ucrania en su lucha contra la agresión rusa y su compromiso con la defensa de la integridad territorial de Ucrania. La rivalidad entre Estados Unidos y Rusia también se ha reflejado en la retórica de ambos lados. Estados Unidos ha acusado a Rusia de violar el derecho internacional y de actuar de manera agresiva en Ucrania, mientras que Rusia ha criticado la intervención de Estados Unidos en la región y ha acusado a Estados Unidos de apoyar a los extremistas y provocar el conflicto. En resumen, esta rivalidad ha sido un factor importante en el conflicto entre Rusia y Ucrania. La ayuda de Estados Unidos a Ucrania se ha visto como una forma de contrarrestar la influencia de Rusia en la región, mientras que la retórica de ambos lados ha reflejado la tensión en la relación entre Estados Unidos y Rusia. Crisis de identidad. La crisis de identidad en Ucrania se remonta a su independencia de la Unión Soviética en 1991, cuando el país se encontró en una encrucijada en cuanto a su identidad nacional. A lo largo de los años se ha debatido acerca de la influencia de Rusia en la cultura, la lengua y la política ucraniana, y si Ucrania debería mirar hacia Occidente o hacia Rusia. En Ucrania el idioma ruso es hablado por una significativa parte de la población, especialmente en el este y el sur del país, que son regiones más cercanas a Rusia. Algunos han argumentado que el gobierno ucraniano ha marginado a los hablantes de ruso y ha intentado imponer el idioma ucraniano como la única lengua oficial del país, lo que ha llevado a tensiones entre los hablantes de ruso y los hablantes de ucraniano. Además, la influencia de Rusia en la política ucraniana ha sido objeto de debate. Algunos sugieren que Rusia ha tratado de influir en las elecciones y la política ucraniana en general, mientras que otros argumentan que Ucrania ha intentado distanciarse de Rusia y buscar una alianza más cercana con Occidente. En el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, la crisis de identidad en Ucrania ha sido un factor importante. Los separatistas prorrusos en el este de Ucrania han argumentado que el gobierno ucraniano no representa los intereses de los hablantes de ruso y que Ucrania debería acercarse más a Rusia.
Por otro lado, el gobierno ucraniano ha argumentado que los separatistas prorrusos son agentes de Rusia que intentan desestabilizar el país. Expansión del poder ruso. La expansión del poder ruso es una teoría que sugiere que la guerra entre Rusia y Ucrania es parte de una estrategia más amplia de Rusia para expandir su influencia en la región y afirmar su posición como potencia mundial. Según esta teoría, Rusia ha estado buscando activamente expandir su esfera de influencia en la región desde el colapso de la Unión Soviética, y la anexión de Crimea y la guerra en el este de Ucrania son parte de esta estrategia. Según los defensores de esta teoría, la anexión de Crimea fue un intento de Rusia de recuperar un territorio que considera parte integral de su territorio histórico y estratégico. La guerra en el este de Ucrania se ha interpretado como una forma de Rusia de apoyar a los separatistas prorrusos en Ucrania, para debilitar la posición del gobierno ucraniano y afirmar su influencia en la región. Además, algunos argumentan que Rusia ha estado buscando expandir su influencia en la región para contrarrestar la influencia de Occidente en Europa del Este y Asia Central. Esta estrategia se ha visto como una forma de Rusia de mantener su estatus como potencia mundial y desafiar el dominio de Estados Unidos y la Unión Europea en la región. Sin embargo, esta teoría es cuestionada por otros, quienes argumentan que Rusia no tiene la capacidad financiera o militar para expandir su influencia a gran escala en la región. Algunos comentan que la anexión de Crimea y la guerra en el este de Ucrania han dañado la posición de Rusia en la región y han llevado a un mayor aislamiento internacional y sanciones económicas por parte de la Unión Europea y Estados Unidos. Promoción de los valores democráticos. Desde la disolución de la Unión Soviética, los Estados Unidos han buscado supuestamente promover la democracia y los derechos humanos en todo el mundo, y ven en Ucrania como un aliado en esta causa. Los Estados Unidos han proporcionado apoyo financiero y político a Ucrania en su lucha contra la agresión rusa, en parte debido a su deseo de apoyar a un país que busca establecer una democracia sólida en la región. Además, los Estados Unidos ven en Ucrania como una posible contraparte para la cooperación económica y de seguridad en la región, y apoyar a Ucrania puede ayudar a fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y otros países de la región, lo que a su vez podría ayudar a contrarrestar la influencia de Rusia. Sin embargo, algunos críticos argumentan que la promoción de los valores democráticos por parte de los Estados Unidos es solo una excusa para avanzar en sus intereses geopolíticos y económicos en la región. También señala que los Estados Unidos no siempre han sido consistentes en la promoción de la democracia y de los derechos humanos, y que su política exterior a menudo ha estado impulsada por intereses económicos y estratégicos en lugar de principios democráticos. Intereses económicos. Algunos sugieren que los intereses económicos pueden estar detrás del apoyo de Estados Unidos a Ucrania en la guerra. En primer lugar, existe la posibilidad de que Estados Unidos quiera exportar armas y otros suministros militares a Ucrania, lo que podría generar ganancias significativas para la industria armamentística estadounidense. De hecho, en 2020, el Congreso de Estados Unidos aprobó la venta de armamento a Ucrania por un valor de $250 millones. Además, algunos argumentan que la guerra puede ser vista como una oportunidad para Estados Unidos de expandir su presencia en la región. Ucrania es un importante productor de trigo y otros productos agrícolas, así como un punto clave en la red de oleoductos que transportan el gas natural desde Rusia a Europa. En este sentido, algunos sugieren que Estados Unidos podría estar interesado en asegurar su acceso a estos recursos y en fortalecer su posición como jugador clave en el mercado energético global. También se ha sugerido que la guerra podría estar relacionada con la lucha por la influencia económica en la región del Mar Negro. La península de Crimea, que Rusia anexó en 2014, es un importante punto estratégico para el control del transporte marítimo de petróleo y gas. Además, la región es rica en recursos naturales, incluyendo tierras raras, que son utilizadas en la fabricación de tecnología avanzada. Por lo tanto, algunos argumentan que la lucha por el control de Crimea y de la región del Mar Negro tiene implicaciones económicas significativas. Intereses geopolíticos globales. La guerra entre Rusia y Ucrania también se ha visto como resultado de los intereses geopolíticos globales y la rivalidad entre Estados Unidos y Rusia. Desde la Guerra Fría, la OTAN ha sido vista por Rusia como una organización militar hostil que busca expandirse hacia el este, hacia las fronteras rusas. Cuando Ucrania declaró su independencia en 1991, se convirtió en un estado no alineado, pero con el tiempo sus líderes comenzaron a buscar una mayor integración con Occidente. La posible entrada de Ucrania en la OTAN ha sido vista por Rusia como una amenaza a su seguridad nacional y como una provocación por parte de los Estados Unidos y la Unión Europea. En este contexto, la decisión del gobierno ucraniano en 2014 de buscar una asociación más estrecha con la Unión Europea y de alejarse de Rusia fue vista por muchos como un intento de Ucrania de alejarse de la órbita de la influencia rusa y acercarse a Occidente. La anexión de Crimea por parte de Rusia en marzo de 2014 y la posterior guerra en el este de Ucrania
se vieron como una respuesta a estos cambios en la política ucraniana y como un intento de Rusia de mantener su esfera de influencia en la región. El conflicto entre Rusia y Ucrania también ha sido visto como una forma de afirmar la influencia y el poder de Rusia en todo el mundo. Rusia ha argumentado que la intervención en Ucrania fue necesaria para proteger a los rusos étnicos y para preservar la estabilidad en la región. Además, algunos han sugerido que la acción de Rusia en Ucrania puede haber sido motivada por la necesidad de mantener el control sobre la península de Crimea, que es de gran importancia estratégica y económica para Rusia. En resumen, la guerra entre Rusia y Ucrania ha sido un conflicto prolongado y sangriento que ha dejado muchas personas muertas y desplazadas. A pesar de los esfuerzos internacionales para resolver el conflicto, la situación en la región sigue siendo tensa y se teme que pueda empeorar en el futuro. Coméntame abajo, ¿qué piensas sobre este conflicto? ¿Crees que Estados Unidos está detrás de esta guerra? Seguro que me dejo más detalles que faltan por comentar sobre esta guerra que sigue en la actualidad, así que nos encantaría que dejes alguna que no aparece aquí en los comentarios. Como siempre, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like y suscribirte para no perderte tantos interesantes y conocer más sobre nuestra particular historia. ¡Hasta la próxima!